ser que hoy, yo no sé por qué, de repente hay mucha gente, de repente viene poquita gente, pues eso está como loco, ¿no? El servicio de la semana pasada fue... Exactamente, yo creo que sí. Pero somos los que tenemos que estar. Bueno, eso es cierto. El mensaje de hoy es un mensaje que yo creo que es para la gente que tiene que escucharlo. A lo mejor el hecho de que tú hoy no estés, que hoy estés aquí y hay gente que lo va a escuchar o que lo va a ver en el video en esta semana, es muy importante, creo yo, la gente que hoy está aquí, la gente que lo está escuchando y que lo va a escuchar por primera vez. Porque ayer que estaba yo haciéndolo, bueno, que estaba yo rehaciéndolo, vino algo muy fuerte en mi corazón. Vino algo que es como si Dios me estuviera diciendo: tienes que predicar esto para la gente que va a estar hoy, que va a estar mañana en la iglesia. Entonces, a lo mejor sí, tú lo vas a escuchar o lo van a reescuchar mañana o pasado cuando se suba, pero la gente que está aquí hoy tiene que escucharlo. Déjame decirte que la palabra que traigo es una palabra para ti, exactamente para ti, ¿sí? Para los que estamos aquí. Y precisamente la palabra se llama: es de valientes. Es de valientes caminar con el Señor. Básicamente, esa es la palabra, es de valientes. Vamos a la palabra que está en Josué 24:15. Vamos a basarnos en esta prédica sobre este versículo. Y Señor, yo te pido que tú seas el que ponga tus dichos en mi boca y que transforme, Señor, nuestro corazón en esta prédica, Señor. Que nos digas que caminando, Señor, contigo todo es posible en nuestra vida, Señor. Bendícenos en esta iglesia y bendice a todo aquel que esté escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Este versículo lo hemos escuchado mucho, ¿o no? Y de hecho lo ponemos cuando empezamos a abrir una célula, y a lo mejor hasta lo has comprado en un cuadrito y lo pones a la entrada de tu casa, ¿no? Es como que muy notorio: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Pero alguna vez habéis leído todo el versículo? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Hoy escoge a quién vas a servir. ¿Vas a servir a los dioses, a los que sirvieron tus padres cuando estuvieron del otro lado del río, cuando estuvieron en otro lugar, cuando conocían otras cosas? ¿O vas a escoger a Dios, al verdadero Dios? Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Hemos hablado de la fe, porque aquí hablamos mucho de la fe. La fe es eso que agrada a Dios, dice la palabra. También hemos hablado sobre la obediencia, pero hoy les quiero hablar sobre ser valientes. ¿Y por qué no tomaste entonces, Liliana, el versículo en donde dice: sé fuerte y valiente, que son los siguientes versículos, ¿no? Bueno, porque allá afuera, te voy a decir algo, hay mucha gente que no conoce de Dios o que no asiste a una iglesia, ¿sí? Es más, hay gente que ni siquiera cree en Dios, pero todos los días se levanta, lidia con los problemas, se baña posiblemente, ahora que no hubo agua, pues lidió con el problema del jicarazo, ¿no? Algunos espero que se hayan bañado, yo espero que sí. Se bañaron, se van a trabajar, y algunos ni siquiera conocen de Cristo. No saben que hay una lucha espiritual alrededor de ellos para que puedan llegar a su trabajo, para que puedan regresar a su casa.
Ahora no sé por qué, pero creo que hay bueno, siempre ha habido, ¿no? Pero pues ahora como que le he notado más, o al menos mucha gente que está en mi Face está subiendo constantemente cosas de que está perdida esta persona, ya se perdió esta otra persona, ya no encuentran a esta chica, etcétera. Casi la mayoría son jovencitas, de hecho, y las encuentran después pues, de una manera que no quisiera, yo creo que nunca encontrar a nadie, ¿no? De esa forma. Entonces, tú no sabes esas personas si conocían de Cristo o no conocían de Cristo, pero están lidiando, ¿sí? Todo el tiempo con problemas, están levantándose todos los días. Las mamás luchonas se levantan todos los días a irse a trabajar para traer algo de comer a sus hijos, pero a lo mejor ni siquiera conocen de Cristo. Y eso mucha gente dice: te admiro, eres muy valiente. Y en cierta forma sí son valientes. Sin embargo, están caminando por caminar. Me contrista mi corazón cuando veo a una persona que se levanta todos los días muy temprano. Tuve un jefe que se levantaba todos los días muy temprano, porque él vive en Toluca y trabajábamos en Polanco. Y todos los días me ganaba para llegar a la oficina. Llegaba muy temprano porque se levantaba muy temprano para evitar el tráfico. Y se iba a 10:30, 11 de la noche del trabajo para evitar nuevamente el tráfico de regreso a Toluca. Todo el día se la pasaba trabajando y no había otra cosa, ¿sí? Para él no había otra cosa. El día que la empresa empezó a cancelar contratos, porque su forma de trabajar así se los pidió, nos empezaron a cancelar a varios, nos empezaron a dar las gracias, y a él también le dieron las gracias. Y después de ahí desapareció como por 6 meses. Y yo le dije, cuando lo volví a encontrar: ¿dónde te metiste? ¿Dónde estabas? Deprimido, me dijo. Había perdido lo único que tenía, era su trabajo. Lo único en lo que se sentía respaldado, lo único que le daba seguridad, que le daba valía, ¿sí? Lo único que, porque es un hombre muy inteligente, ¿sí? Súper inteligente ese hombre. Y ese hombre, yo sé que él iba a conseguir otro trabajo y actualmente está trabajando. Yo sé que iba a conseguir otro trabajo, pero para él era su vida, su trabajo. Y entonces, en ese momento fue cuando yo digo, qué triste toda esa gente que pone su confianza y su valía en donde no puede mantenerlo por siempre, algo que no es verdad. Por eso hoy te vengo a decir, estar con el Señor es de valientes. ¿Por qué? Porque es dejar todo atrás y seguir al Señor. Es dejar todo atrás y seguir a Dios. Y decidir, como dice Josué: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y yo en mi casa vamos a servir a Dios implica muchas cosas, implica toda una serie de sacrificios constantes, ¿sí? Pero por Dios es por lo que lo haces. Venía yo hablando con Norma y le decía, si un pastor se basa en la gente, ¿qué tanto la gente te responde? ¿Qué tanto la gente te respeta? ¿Qué tanto la gente es recíproca contigo? Pues todos los pastores acabaríamos súper deprimidos, porque la gente de por sí somos bastante malagradecidos, la verdad. Yo me incluyo, mi mamá me dice que soy bien malagradecida, ¿no? Mi abuelita le decía eso a mi papá, o sea que es como es generacional, porque la gente somos malagradecidos, pero mi amor es por el Señor es grande, es enorme. Y sí, o sea, un día Dios puso en mi corazón, tú me vas a servir, y dice, sí, yo en mi casa serviremos a Jehová.
De alguna otra forma serviremos. Y yo sé que hoy, si estás aquí, tú es el momento, por eso te decía, en donde tienes que decidir qué vas a hacer de tu vida. Te vas a entregar completamente a un trabajo que un día, déjame decírtelo, de verdad, varios lo hemos vivido aquí, te van a dar un... Qué bueno que Emma hizo así, yo te iba a decir una patada en el trasero. Te hacen así, te dicen gracias por participar, por 38 años, por 48 años, por 50 años trabajando aquí. Gracias, ya estás muy grande, ya estás viejo, ya no te necesitamos. Dios nunca te va a hacer así. Dios nunca te va a cerrar, Dios nunca te va, como dice mi pastora Sandra, yo no me voy a jubilar, dice, nunca me voy a jubilar. Dios no te jubila, pero sí necesitas tomar una decisión. Pero sí te necesitas decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no te estoy diciendo, la pastora ya va a empezar con el rollo de que tienes que llegar temprano, vienes a barrer en la iglesia, acomoda las sillas, o a ver quién quiere estar allá, quién quiere estar acá. No, yo no te estoy hablando de ese tipo de servicio. Ese es un servicio que al final de cuentas dice la palabra de Dios que fe sin obras es fe muerta. Obvio, cuando tú dices amo, tienes que hacer y tienes que demostrar. Pero yo no te estoy pidiendo ahorita ese tipo de servicio. Te estoy pidiendo algo en tu corazón, algo que nazca, algo que diga, sí, Dios es el centro de mi vida y toda mi vida y todo mi círculo es alrededor de Él. Eso es lo que te estoy diciendo. No es venir a la iglesia porque no tengo otra cosa mejor que hacer. Porque a lo mejor necesito, ¿sí?, que me jalen las orejas. Hay gente que le gusta venir y me gusta, ay, pastora, ¿qué crees? Esta semana me porté muy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, y entonces la pastora, obvio, le va a jalar las orejas. Y él dice, ay, ya tuve mi jalón de orejas de la semana. La próxima semana volveré a venir a que me jalen las orejas. Y así, no, yo te estoy hablando de servir a Dios, te estoy hablando de que tu corazón arda en querer y en amar a Dios. Y eso es algo que te voy a decir algo, porque hay algunos pastores que predican y dicen, no, pues es que llega el hermano y me dice, es que ya me enfrié. Y es muy cierto, he escuchado a otros pastores, entre ellos uno de mis pastores preferidos que se llama Dante Gebel, decía, no, a ver, la gente no se enfría, no son como las cervezas o los refrescos, ¿no? O sea, no, la gente no se enfría. Eso quiere decir que nunca ardiste en el poder y en la pasión de Dios. Porque el que arde en el poder y la pasión de Dios no se puede apagar, no se te apaga. A lo mejor tienes un momento de bache donde a lo mejor no te quieres levantar temprano para venir a la iglesia, o a lo mejor te cuesta trabajo ponerte de rodillas para orar, o a lo mejor es difícil en esa semana agarrar la Biblia y ponerte a leer o a estudiar. Estoy de acuerdo, pero nunca hables de que te estés enfriando, porque entonces nunca estuviste apasionado por Dios. La pasión por Dios es algo que mismo Dios pone en tu corazón cuando tú lo permites. Cuando tú abres tu vida y le dices a Dios, entra en mi corazón, Dios entra y entra con todo. ¿Sí? Pero no dices, Dios no es tu contentillo. Dios no le dices, hoy sí entra, mañana no entres, y entonces me voy a enfriar. No. Dios te toma, y esa pasión siempre la vas a tener ahí. Esa es una mentira del diablo. La mentira del diablo es, ya te enfriaste, ya no vas a la iglesia, ya te sentiste mal, ya pecaste. Esa es la mentira del diablo. Y entonces es cuando dices, ya no voy a la iglesia, ya no oro, ya no estoy con mis hermanos, ya no leo la Biblia, ya no nada. Esa es una mentira del diablo. Dios te apasiona siempre. Y a lo mejor, vuelvo a repetir, a lo mejor estás pasando por un bache difícil, por un desierto, pero Dios siempre va a ser Dios en ti. Siempre va a ser Dios en ti. Hoy no puedes decirme ya siempre no. Tienes que tener la valentía de caminar tomado de la mano de Dios. Y perdón que te lo diga,
Pero caminar de la mano de Dios no es para cobardes. Es hombres y mujeres valientes. ¿Sí? Gays y lesbianas valientes. Transexuales, transexuales, transvestis, de todo valientes. Eso no implica tu condición y tu forma de ser, tu identificación, no tiene nada que ver con esto que te estoy hablando. No, a los gays Dios no los ama. No es cierto, a los gays Dios nos ama. Y nos ama doble. ¿Por qué? Porque doblemente hemos sido excluidos. Primero por nuestros pecados y después por la cuestión de la sociedad. Y doblemente amados. Entonces, de verdad, cuando tú reflejas en tu vida quién eres, es como tú vas a poder predicar y vas a poder darle a entender a la gente si de verdad Dios vive en tu vida y vive en tu corazón. A lo mejor tú siempre estás hablando de Dios, a lo mejor tú siempre estás diciendo cosas de Dios, y cuando hablas con alguien, acabas siempre hablando de Dios, ¿sí? Pero eso no implica, de verdad, no implica. Yo conocí a mucha gente, y conozco a mucha gente que se llena la boca de Dios. Y gente muy elocuente, gente que se sabe la Biblia al derecho y al revés, y te dice el versículo, se lo sabe de memoria. Pero su vida no refleja a ese Dios vivo, a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso, a ese Dios perdonador, a ese Dios que entrega todo. Yo lo que te vengo a decir es que cuando tú te apasionas por el Señor, tienes que tener esa valentía para romper todas las cosas que tú mismo has puesto en tu vida y que tú mismo has dejado que entren en tu vida. Es para valientes estar caminando en el Señor. Cuando te sientes que estás en el desierto, tienes de dos sopas: seguir adelante, caminando, y la otra es claudicar. A veces tenemos que seguir caminando aun cuando no veamos la salida. A veces no vemos la luz al fondo del túnel, no lo vemos. Créeme, yo también me he visto así en algunos momentos. No veo esa luz allá afuera y digo, ¿y ahora hacia dónde camino? Te voy a decir algo: sigue caminando. No claudiques, no te eches para atrás. No te quedes. Hay veces que a lo mejor te quedas un tiempo reflexionando para allá, para acá, pero no dejes de caminar. Toma la decisión y sigue caminando, no claudiques, ¿sí? Los israelitas siguieron caminando, y algunos enojados, otros con miedo, ¿sí? Y había unos más que estaban peor que todos. ¿Y sabes por qué? Porque querían regresar a Egipto, y esos eran los peores. Tú no sabes de qué Egipto Dios te sacó. ¿Y sabes por qué no lo sabes? Porque tú viste tu Egipto. Pero créeme que si hubieras seguido en ese Egipto, no sé qué hubiera pasado contigo. Por eso te digo, no sabes, nunca vamos a saber exactamente de dónde Dios nos sacó. Porque no lo vivimos, bendito Dios. Posiblemente algunos no estaríamos ni siquiera ya vivos. Posiblemente otros estarían locos o mal. No sé, algo, ¿sí? Pero no sabes de dónde se sacó. Pues te digo algo, te sacó. Y Dios sabe mejor lo que nos conviene. Nunca regreses, por favor, a Egipto. Nunca regreses de donde te sacó. ¿Alguna vez toqué Egipto? ¿Alguna vez cuando Dios me saca de donde yo andaba, del lodo fangoso y de ser esclavo del pecado? Me saca y yo claudico por cuestiones que creen.
amorosas, como siempre. Lo que más nos pegan a todos, ¿no? Las cuestiones amorosas. Esa persona que al final de cuentas termina contigo, no se hizo, bla, 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 y entonces te sientes muy mal, y entonces quieres romper con todo, y crees que cambiándote de ciudad, o que yéndote a otro lugar, o mudándote va a acabar la situación. ¿Pero qué crees? Yo me llevé mi situación conmigo. Y dije, me voy a ir. Y mi pastor en aquel entonces me lloró y me dijo, no te vayas, Liliana, tengo un mal presentimiento, me decía. El Señor ha puesto en mi corazón que no te debes de ir. Pero yo era muy necia y yo dije, me voy a olvidar y me voy a hacer una nueva vida. Y yo creo que fue lo peor que me pudo pasar. Porque además de que me sentí sola, desvalida, volví a caer, no en la misma situación con la misma fuerza que tenía antes, pero seguí en el mismo rollo, en el mismo círculo vicioso de no hacer nada bien, de no hacer nada bueno. Bueno, ¿cómo me habrán visto mis papás? Que dice mi mamá que cuando mi papá regresó de verme de allá, pero yo me fui huyendo a Cancún, bien, pobrecita, ¿verdad? De mí, que me fui huyendo a Cancún. Mi papá regresó a México y decía a mi mamá que nunca lo había visto llorar tan feo, porque lloraba y lloraba, porque me veía muy mal. Pero yo creía que estaba bien. Yo creía que estaba bien. Y allá me quedé un buen rato. Y fue muy triste pensar que Dios me había abandonado porque yo le había dado la espalda, porque yo había querido regresar a Egipto y había regresado a Egipto. ¿Sí? Yo había querido regresar de esa inmundicia en donde Dios me había sacado y otra vez Liliana ya va. Y dije, bueno, si ya me regresé es porque Dios pues ya me dejó y ya no quiere nada conmigo. Pues no, yo cuando regresé a la iglesia y le prometí al Señor que nunca más me volvería a separar de Él. Nunca, nunca más. Y a veces, yo te digo algo, tenemos que tocar Egipto nuevamente, porque si somos muy necios vamos a tenerlo que tocar, pero si sabes experimentar en cabeza ajena, por eso te estoy platicando la historia, no regreses a Egipto, no voltees para atrás, sigue caminando de donde te sacó Dios. Él ya no quiere que regreses. Toma la decisión de nunca claudicar y de ser valiente y seguir adelante, ¿sí? Cuando tenemos un problema, antes de que te vayas de donde Dios te sacó, al antro, a las cantinas, a lugares de promiscuidad, al internet pornográfico, a todo ese tipo de cosas, ¿sí? Donde solamente vas a tener un momento temporal de felicidad, posiblemente en tu mente, a lo mejor eso es felicidad. En mi cabeza cuando yo andaba en el antro y en el relajo, pues sí, no te lo voy a negar, en ese momento yo pensaba que era feliz. Y tú crees que esa es la felicidad. Y te voy a decir, no, eso es Egipto, ¿sí? Y hoy que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón y que Jesucristo está viviendo en tu corazón, les decía a los muchachos que vienen los martes, les decía, te vuelves un muy mal pecador. Eres ya muy mal pecador. Ya pecas y dices, chas, volví a pecar. Antes lo gozabas y lo sentías bien padre, yes, ¿no? Y ahora, volví a pecar. Ya no te sabe lo mismo, ¿no? Ya no te sabe lo mismo. Lo amargo que comías y que tomabas ya no te sabe lo mismo. Y qué bueno que ya no te sepa lo mismo. Qué bueno que ya no te sepa en lo mismo el pecado. Qué bueno que Dios esté haciendo, y por eso hoy hablaba de esto cuando estábamos orando, que Dios transforme tu corazón. Que Dios toque tu corazón para que seas esa persona que se transforme y que ya no, todos seguimos siendo pecadores, pero que ya no goza con el pecado. Que ya no te sientes bien con el pecado. Por eso te estoy diciendo que es de valientes caminar con Dios. Yo conozco a una persona, gracias a esa persona yo me acerqué al cristianismo.
Toda su familia es de cristianos. De hecho, sus hermanas están casadas con pastores. Pero, pues obvio, dentro de su conocimiento de iglesia que no es incluyente, pues siempre le han dicho que Dios no ama a los homosexuales. Y ese ha sido un perfecto pretexto, y digo pretexto porque no es razón, es pretexto para seguir haciendo lo que se le dé la gana. Por eso es para valientes, ¿ah? Porque cuando tú conoces a Cristo y tú decides entregar tu vida a Cristo, tú entonces haces que toda tu vida cambie. Dios hace eso, pero tú tienes que seguir caminando con Cristo. Por eso te estoy hablando, Dios está buscando hombres y mujeres valientes, que se arriesguen y que digan, yo quiero seguir caminando contigo y no voy a pedir y no voy a tomar la excusa de Dios no me ama. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Hay mucha gente que le encanta victimizarse en este medio. Ay, es que Dios no me ama, me siento tan mal. Me siento tan mal. Me siento tan mal. O acostarse con 20, me sigo sintiendo mal. No se me acaba el sentirme mal. ¿Y qué pasa? Pero pues es que Dios no me ama. Pues si me voy al infierno, que me vaya al infierno. ¿No? Pues que me vaya derechito. Por lo menos en esta vida hice lo que se me dio la gana. Andar con el Señor Jesucristo es para valientes. Porque sabemos que andar con el Señor Jesucristo es tratar por todos los medios de caminar recto. Y de decir, Señor, ¿qué más quieres de mí? Señor, ¿qué más quieres de mí? Señor, ¿qué más quieres que deje? ¿Qué más vicio quieres que deje? La semana pasada hablaron de esas cosas, de ese pecado que reincide y reincide y reincide. ¿Qué más quieres, Señor? ¿Qué más quieres que yo te entregue? ¿Qué quieres más? ¿Mi tiempo? ¿Qué quieres más? ¿Mi dinero? ¿Qué quieres más? ¿Mi corazón? Por eso es para valientes. Porque aquí hay puro hombre y mujer valiente que conoce de Cristo y que quiere seguir conociendo a Cristo. Y que yo sé que allá afuera es muchísimo más fácil, en cierto modo, decir, bueno, hay alguien que me condena, por eso soy así. Si hay alguien que me condena por eso, y echarle la culpa a ese Dios que te han hablado de ese Dios, pero que no es el verdadero Dios de la Biblia, ese Dios amoroso, ese Dios que yo conozco, ese Dios perdonador, ese Dios que te salva, que te cura, que te levanta, que te limpia, que te da nuevas vestiduras y te pone en un lugar perfecto. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que yo predico, y ese es el Dios que yo creo que tú también conoces. Para nosotros no hay pretextos. No hay pretextos para seguirnos en el mismo pecado y en la misma situación. Porque es para valientes seguir caminando, ¿sí? Cuando tú confías en tu Señor, tú le dices, yo he hecho muchas cosas en mi vida. Y algunas las he podido cumplir, pero otras no. Porque soy ser humano, tú le dices a Dios. Pero ¿sabes qué? Todavía no alcanzamos el amor ágape, el amor perfecto de Dios. Él nos tiene a nosotros, pero nosotros no hemos sido transformados todavía en el amor ágape. Todavía no hemos sido transformados para que nosotros podamos dar ese mismo amor. Todavía tenemos otros tipos de amor que son muy limitados. Por lo tanto, de verdad, necesitamos ser valientes y seguir caminando precisamente para ser transformados en ese amor ágape, en ese amor perfecto. Tenemos que ser transformados sabiendo que tenemos un Dios. Tú me dices, sí, yo tengo un Dios bueno, sí, yo tengo un Dios poderoso, sí, yo tengo, pero cuando te dicen que estás enfermo, ya te desinflaste. Pero cuando te corrieron de tu trabajo, te desinflaste.
Pero cuando no hubo el trabajo que requerías, los que trabajamos, por ejemplo, diario, y recibimos una paga, se desinfla. La verdad, por eso te vuelvo a repetir, esto es para valientes. Porque tienes que seguir predicando el amor de Dios aún en los tiempos difíciles. Porque tienes que seguir alabando a Dios aún en los tiempos en donde no quisieras y no pudieras, y que es un sacrificio de alabanza levantar las manos. Por eso es para valientes. Porque aún cuando no estás teniendo a lo mejor la entrada de dinero que estás acostumbrado a tener, de todas maneras tienes que seguir confiando en que Dios es tu Dios proveedor. En que Dios no te va a dejar. Y aunque algunos esperan muy poquito para tener un buen trabajo. Algunos han llegado sin trabajo y a la semana ya tienen trabajo. Otros han llegado sin trabajo y pasan meses sin trabajo. Yo no sé de qué se deba esto. Dios sí sabe. Pero lo único que sé es que tú y yo, no importa el tiempo, no me puedes decir, ay, es que a él le tocó una semana sin trabajo y yo ya llevo 3 meses sin nada. Es que a ella tiene novia, luego consiguió novia y yo ya llevo 50 años sin nada. Yo no sé qué se deba a eso, muy seguramente Dios lo sabe. Habla con Él. Y te aseguro que va a tener una respuesta. Pero cuando tengas esa respuesta, de todas maneras, cualquier cosa que tengas en tu corazón y que Dios te diga, no te separará del amor de Cristo, dice la palabra. Nada te va a separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni hambre, ¿sí? Todo esto, nada te va a separar del amor de Cristo. Entonces tienes que creer en la palabra de Dios. Claudicar es igual que no creerle. Así te lo pongo. Claudicar es igual que no creer. Dejar de caminar con el Señor es igual que nunca haber caminado con Él. Perdón que te lo diga, pero así es. Entonces, es que me enfrié. No te enfriaste, vuelvo a lo mismo, no te enfriaste. Es que nunca hubo esa pasión en realidad en tu corazón. Estoy escuchando una serie de prédicas o de enseñanzas de un pastor español que habla de Judas. Voy a después a traer una enseñanza sobre Judas. Es muy fuerte, muy fuerte. Y precisamente habla de eso. Dice, qué triste, dice la persona que está hablando, dice, qué triste que Judas caminó, fue de los 12 que caminó con Jesús, tuvo al mismo Jesús al alcance que tuvo Marcos, que tuvo Mateo, que tuvo Juan. Pero él no tuvo en realidad esa convicción de quién era Jesús. Parecía que sí, porque iba caminando atrás, era de los 12 que caminaban atrás. Él era el encargado del dinero, era el tesorero. Pero después podemos ver en varias partes de la Biblia cómo sale su verdadero yo, ¿no? ¿Cómo sale su verdadero yo? Y yo creo que caminar con Jesús no nada más es caminar con Él. Tienes que abrir tu corazón para que entre en tu vida y haga lo que tenga que hacer en tu corazón. Porque si no, un Judas más, eso es solamente un Judas más, que al rato lo va a traicionar. Porque no creyó en Él. En realidad. Entonces, claudicar es igual que nunca haberle conocido. Claudicar es igual que nunca haber sentido esa pasión y esa entrega y que haberle creído. Eso es claudicar. Una cosa es que te alejes, una cosa, pero otra cosa es claudicar. Claudicar es definitivamente ya no quiero saber nada de Cristo.
ya no quiero saber nada. Hubo mucha gente que se regresó a Egipto, te digo como yo, a mí me duró 6 meses. Hubo gente que se regresó por más años, se regresó a Egipto. Pero al final, tú ya no perteneces a ese Egipto. Pero a lo mejor, como esta persona que me enseñó de Cristo, nunca salió de Egipto. Qué triste ver hoy que nunca salió de Egipto y que siempre ha estado en Egipto y le encanta estar en Egipto. Lo disfruta, de verdad que sí, lo disfruta mucho. Pero es triste verla así. Entonces, es una persona que conoce la Biblia, te escribe y te dice los versículos de la Biblia, te dice hasta también en dónde está, te los recita, pero su vida refleja otra cosa. Entonces es lo mismo, caminar con Jesús no te hace discípulo. El corazón entregado a Dios es lo que te hace discípulo. Es para valientes, y con esto termino, es para valientes porque aún cuando has caído y has errado, te vuelves a levantar, te arrepientes, pides perdón y sigues caminando. Y para ejemplo es David, en 2 de Samuel 11, del 2 al 5. Te describe 2 de Samuel, David cae en la tentación. ¿Sí se acuerdan de esa historia, no? Bueno, David cae en la tentación, David cae en el adulterio. En 2 de Samuel 12, 16, 17, David se arrepiente de su pecado, se da cuenta de su pecado y se arrepiente de una manera que solo Dios sabe si de verdad te has arrepentido. Es muy importante. Tú puedes engañar a quien quieras, puedes engañar a tus papás, puedes engañar a tus amigos, puedes engañar al pastor, a la pastora, puedes engañar a tus líderes, pero nunca vas a poder engañar a Dios. Y si tú te has dado cuenta de tu pecado y no existe arrepentimiento, pero parecería que sí, Dios va a saber lo que hay perfectamente en tu corazón. A lo mejor la gente puede darse cuenta, a lo mejor la gente puede en algún momento decir, no, yo creo que sí se arrepintió. Pero el único que está completamente seguro es Dios, porque Él sabe lo que está en su corazón. David se arrepiente de su pecado en el capítulo 12, 16 al 17, y 3 versículos después, David se levanta. David no se quedó ahí, lamiéndose la herida, y pequé, pobrecito de mí, soy una víctima del pecado, cochino diablo. No, se levanta. Pero sin embargo hay muchas personas que se han quedado en el versículo 12, en el capítulo 12, versículos 16 y 17. Se arrepienten, pero no se levantan. Tiene que haber un levantarse. La fe sin obras es fe muerta. Tienes que levantarte. Si tú ya te diste cuenta del pecado, ya te arrepentiste, tienes que levantarte. No nada más es arrepiéntete y sigue ahí lamiéndote la herida, porque eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. ¿Cuántos hombres y mujeres se han levantado como David? ¿Cuántos se han lavado y se han ungido? ¿Cuántos han cambiado sus ropas? Porque el cambio de ropas es revestirnos con algo nuevo. Es decir, sí, yo era el pecador, yo fui el adúltero, yo fui aquella persona, así dice David, yo fui aquella persona, pero hoy no lo soy. Porque soy nueva criatura y nosotros somos hoy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice 2 de Corintios. Ay, aquí todas son nuevas. A mí no me vengas con que eres el mismo pecador de antes y ahora eres discípulo de Jesús. No, así no funciona. Así no funciona. Tienes que seguir caminando en Dios y se va a ver la transformación en tu vida. Eso lo vas a ver, lo vas a mirar. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? No nada más el que se siente en primera fila a juzgarte para ver si de verdad Dios te cambió. ¿Sabes qué es lo mejor? Cuando Dios te exalta, porque conoce tu corazón.
Cuando Dios dice, estás preparado, estás preparada para recibir una porción más de mi unción. Estás preparado y preparada para recibir una porción más de mí, de mi poder. Eso es lo más precioso, porque es el hecho de que la gente y tú mismo puedas constatar, porque mira, a veces nuestro corazón, dice la palabra, el corazón es tan engañoso. A veces nosotros decimos, pero es que sí me arrepentí, de verdad, de veritas que me arrepentí. Pero no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Hasta tú mismo a veces, no, nosotros mismos nos podemos engañar. Pero cuando Dios te confirma y te dice, claro que sí, ahí va una porción más de mi poder, de mi unción, entonces dices, entonces sí me arrepentí, entonces sí es cierto. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que te levantaste, y el que se levanta sin culpa. Se levanta diciendo, aquí estoy nuevamente en la batalla. ¿Por qué? Porque eso de caminar con Dios es para valientes. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar.